Objetivo: experimentar, observar y analizar el efecto de una presión externa aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente cerrado. Definición de presión. Como presión se conoce la fuerza que algo hace sobre otra cosa para apretarlo o comprimirlo. La palabra como tal proviene del latín pression o pressionis. Presión en física. En física, como presión denominamos la relación que hay entre la fuerza ejercida por un cuerpo, gaseoso, líquido o sólido, y la superficie sobre la que ésta se aplica. Es considerada una magnitud física. Su unidad, según el sistema internacional, es el pascal, PA. El pascal es equivalente a la fuerza total de un newton actuando uniformemente sobre un metro cuadrado, es decir, newton sobre metro cuadrado. Materiales. Una jeringa nueva de 20 mililitros o de 10. Mientras más grande sea la jeringa, mejor se observa el efecto. Un encendedor, agua, un globo pequeño, unas pinzas de presión. Procedimiento: retirar de la jeringa la aguja con el tapón que la cubre y el émbolo. No destapar la aguja. 2. Prender el encendedor y acercar la flama a la abertura donde se encontraba la aguja. Calentar el plástico hasta que se derrita ligeramente. Este proceso se lleva a cabo rápidamente. Tener cuidado de no quemar más de la cuenta del plástico. Con las pinzas de presión, comprimir la abertura y dejar enfriar. Con este proceso, sellar la entrada. 3. Inflar el globo hasta un tamaño que permita introducirlo en la jeringa. Colocar la jeringa en forma vertical, de tal manera que la entrada sellada quede hacia abajo. Introducir el globo en la jeringa. 5. Llenar de agua hasta el tope y colocar cuidadosamente el émbolo. Este probablemente se derrame un poco de agua, pero tratar de que quede la menor cantidad posible de burbujas de aire en el interior de la jeringa. Nosotros tratamos de sacar la mayor parte de burbujas introduciendo un lápiz. 5. Ahora presionar y observar lo que ocurre al globo, conforme se presiona gradualmente con más fuerza el émbolo. Como se puede observar que el agua y el globo se comprimen, esto se explica debido a que los átomos y moléculas se encuentran más o menos en contacto, por lo que solo se acercan lo suficiente. Esto se debe a la repulsión mutua de los electrones que existen entre las regiones exteriores de los átomos. Si la presión aplicada es mucho mayor que la que puede ejercer nuestros músculos, la disminución del volumen de agua llegará a ser medible, como en este caso. Si la presión aumenta aún más, el volumen seguirá disminuyendo. Bajo tal compresión de los electrones son empujados, por así decir, cada vez más cerca del núcleo. 5. Vaciar el agua de la jeringa y repetir el experimento con el aire que está dentro de la jeringa. En este caso, el émbolo llegará más cerca de la punta de la jeringa que con el agua, es decir, el aire se podía comprimir más que el agua. Esto se debe a que las moléculas de gases están más dispersas que las de un líquido, por lo que al presionarlas, estas se unirán mucho más que las del agua. Conclusiones. Podemos concluir que los fluidos, líquidos o gases también ejercen presión sobre un objeto, como pudimos observar en el experimento, que cuando presionábamos el émbolo, la presión del agua hacia el globo se comprimiera, además de que el agua y el aire también disminuía su capacidad. Como explicamos anteriormente, esto se debe a que las moléculas se unen más debido a la presión que es ejercida. Como bien sabemos, las moléculas de agua están menos dispersas que las de los gases, por lo que el aire se pudo comprimir más. Esto se puede explicar de una manera más general y entendible. Por ejemplo, al sumergirnos en una superficie de agua a una cierta profundidad, el agua sobre nosotros nos empuja hacia abajo, debido a la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, está ejerciendo una presión sobre nosotros, y entre más te sumerges, más agua hay sobre nosotros, así que el peso y la presión del agua también aumentan. De igual manera, el peso de los gases puede ejercer presión. El ejemplo más obvio sería la presión que ejerce el peso de la atmósfera sobre nuestro cuerpo.